Tremendo el pleito entre el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el ex presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el veterano periodista José Antonio Aybar. Esto ha llegado lejos. Mire el video. Robertico, el ministro, desde este martes anda en un mediatour por varios programas de televisión, supuestamente para hablar de la natimuerta Feria del Libro. Pero la realidad es que Robertico, el ministro, está utilizando este mediatour para intentar difamarme y jugar con mi moral. Insinúa Robertico, el ministro, que mi decisión de poner renuncia a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos se debe a un asunto de mi sueldo. No puede negar que es un mitómano. La realidad es, Robertico, el ministro, que todo comenzó por usted retener, secuestrar la cuenta operativa de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Les recuerdo que 2 comunicaciones fueron enviadas por mí solicitando la devolución de esa cuenta. Usted dice, engañando a esos productores de televisión y a esos animadores, usted dice que esa cuenta nunca ha sido manejada por la Comisión de Espectáculos Públicos. Y yo invito a esos programas, yo invito a esos conductores de esos programas a que contacten a los expresidentes de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, 3 de los cuales me llamaron ayer cuando lo vieron a usted, Robertico, el ministro, hablando mentira en los medios de comunicación. Cuando en 2 ocasiones usted rechazó devolver la cuenta, nosotros solicitamos una certificación a la Contraloría General de la República, donde ellos certifican que esa cuenta pertenece a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y es solo la comisión la responsable de manejar esos recursos. Aquí no se trata de dinero, aquí se trata de abuso de poder. Usted se cree que está por encima de todo el mundo y les recomiendo que evite difamar mi bien ganado nombre, porque si continúa con este mediatour de difamación, entonces yo tendré que hablar no solamente del Ministerio de Cultura, sino de otros temas. Recuerde, tengo 32 años en los medios de comunicación, manejando información publicable e información que debe ser guardada. Les recuerdo que en el levantamiento que yo hice en junio, 17 de junio, que se lo llevé a usted a su oficina, en ese levantamiento, uno de los temas dice, entre las recomendaciones, dice, desajuste en la remuneración del personal. Le hacía contar de que un personal bien capacitado, como el que trabaja, como el que labora en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, no puede ganar los sueldos míseros que ganan. No hable de mí. Usted está inventando, Robertico, el del ministerio. Otra cosa, mi estimado. Le recuerdo a Robertico, el ministro, que el agua que colmó la copa tuvo que ver con el nombramiento del vicepresidente del Pleno de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Cuando envié a la persona que iba a sustituir al vicepresidente de entonces, usted me pidió, Robertico, el ministro, que le diera un mes para reubicar a esa persona, porque usted estaba recibiendo presión del embajador Tony Raful y de la ministra Farideh Raful. Usted me dijo eso. Pero no solamente se tomó un mes, se tomó 2 meses. Y Robertico, el ministro, a los 2 meses, resulta
que en vez de enviar la persona recomendada por nosotros al MAP para que la nombraran como vicepresidente de la comisión, envió a que fuera nombrada como analista legal. Un irrespeto a mi persona, un irrespeto al presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, un abuso de confianza. Yo a usted no le permito, Robertico, el ministro, que me falte el respeto. Con mi moral no se juega, ni usted ni nadie. Y otra cosa, usted dice que yo no tengo experiencia en la administración pública. Déjeme decirle, siendo un jovencito comencé en el Registro Nacional de Contribuyentes como fundador. Comencé muy por debajo, gracias a Dios, como mensajero interno. 11 años después, cuando salí del Ministerio de Hacienda, en ese entonces la Secretaría de Estado de Finanzas, yo salí siendo encargado del Registro Nacional de Contribuyentes. Por mi trabajo, por mi honestidad, por mi seriedad. A mí nadie me regaló nada. Mi papi no me regaló nada. Robertico, el ministro, todo lo que he logrado en 32 años ha sido a base de trabajo. Y no es usted la persona que no ha luchado por nada, que todo lo ha tenido a la mano, el que va a jugar con mi moral. Hoy espero que usted pare su campañita. Les recomiendo que la detenga. Detenga la campañita que usted tiene contra mí, porque no se lo voy a permitir más. Y para finalizar, les recuerdo que las buenas palabras solo funcionan cuando se sustentan en la verdad. Bien, Maracayo, ahí estaba el flamante expresidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, que duró poco tiempo en el cargo, apenas unos, qué sé yo, 3 meses. Quizás 3 meses, José Antonio Aybar. Que para que tú veas, Edwin, para que tú veas todas las informaciones que recibimos, las llamadas que daban cuenta de que José Antonio había renunciado por serias diferencias con el ministro de Cultura. Exactamente. Serias diferencias. Y se demuestra ahora, ¿no? Con este video que sí, que era verdad. Sí, totalmente. Y para que tú veas que eso se iba a quedar así, ¿no? O sea, eso se iba a quedar en rumores, especulaciones. Nunca se iba a saber por qué José Antonio Aybar renunció. José Antonio Aybar seguramente tenía pues planeado manejar eso a lo interno, manejarse políticamente. Pero lo que hace que él pues confiese su verdad es el propio Roberto Ángel Salcedo cuando sale en medio del Mediatour que está haciendo, diciendo, no, José Antonio Aybar renunció. Sí, renunció porque quería más cuarto. Sí, quería más cuarto. Pero qué torpeza, ¿eh? Sí. Y es extraño, ¿no? Porque es un hombre que viene de la comunicación, que toda su vida ha hecho comunicación desde sus cosas de Robertico. Tiene un padre comunicador también, que le fue muy bien, ¿no? Tanto en la televisión como siendo alcalde, ¿no? Entonces, tú de verdad que logras como no sales de ese asombro, porque de manera tan torpe Roberto Ángel dice, no, lo que quería era más cuarto, cuando José Antonio Aybar, pues en esta larga respuesta prácticamente, porque ahora una cosa que te dura más de un minuto es larga en esta memecracia, pues le contesta, ¿no? Y le va diciendo ahí prácticamente punto por punto y revela algo. Muy notable, que no puede pasar así, ¿verdad? Como quien ve el agua correr. El señor José Antonio Aybar, como bien decías, no es que iba a manejar este asunto de forma política. O sea, para él tener control de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Roberto Ángel no se lo permitió. Y una de las razones que origina ese gran problema es que él quería otra vicepresidencia ahí, no la que encontró. Y
Como bien explicó, el señor Roberto Ángel le dijo no, aquí hay problemas para cambiarla a esa persona, porque es que estoy recibiendo presiones de Farideh Raful y de su padre, el ex ministro de Cultura, don Tony Raful. Entonces, eso llama mucho la atención. No sabemos, Maracayo, si es una excusa del mismo Roberto Ángel Salcedo. Y como ya se ha vuelto casi costumbre que todo dirigente PRMista, si tiene un problema por debajo, se lo achaca a Farideh. Yo lo digo así porque cuando demandó a Ángel Martínez y se presentó ese affair, recuerda que en el programa El Día con Edith Febles, ella dijo que no descartaba que dentro de la campaña en su contra estuvieran PRMistas ahí. Y de hecho, lo dio por realizado. Entonces, llama mucho la atención eso, ¿no? Mira, espera, no puedo ponértelo ahí. Y que encima de eso, según José Antonio Aybar, le pongan a esa persona como consultora jurídica, una cosa así, cuando no fue lo que hablamos. También agrega el tema del salario. No fue mi salario. Es que hablamos de un tema de salarios pírricos y de condiciones, inclusive a nivel de infraestructura, que comprometían tanto la seguridad de los trabajadores como uno entiende por lo que él dice hasta su salud. Entonces, la verdad que yo no salgo de ese asombro, ¿no? De ver cómo Roberto Ángel de forma tan torpe se crea un escándalo de este nivel. Porque José Antonio Aybar tiene una trayectoria, ¿no? Miembro por mucho tiempo de Acroarte, fue presidente de la entidad, me parece que en más de una ocasión, si no me falla la memoria, y tiene recorrido, tiene afinidad con el partido de gobierno. Lo que quiero decir que no es un cuerpo extraño, como podrían interpretar dirigentes del PRM a Roberto Ángel Salcedo, que está en lo más alto de la dirección ejecutiva de ese partido, que debutó grande ahí en esa organización. Entonces, si tú te pones a ver entre un hombre que tiene una trayectoria y otro que llega al Ministerio de Cultura, inclusive, cónchole, con el cuestionamiento de sectores, de gestores culturales que tienen el trabajo y que inclusive ocupan viceministerio en la misma entidad, tú dices, wow, este hombre es un cuerpo raro. O sea, es un cuerpo raro donde quiera que llega. Pero hay algo que él tiene y le puede pasar factura, sobre todo desde lo político. Es que esto no es un programa de televisión donde tú decides, no, esto no es un programa de televisión donde tú eres el dueño, amo y señor de tu espacio, donde contratas, donde cancelas. Hay que tener mucho cuidado. Esto es el Estado y política. No basta con tú tener una personalidad. No, usted tiene que manejarse. Usted debe tener su inteligencia y cierto nivel de una personalidad en ese sentido, cuando usted es político, elástica. Hay que analizar ese asunto porque me resulta curioso y ese es un patrón que repite Roberto Ángel Salcedo de su padre Roberto Salcedo. El asunto de cambiar de personalidad, pero creo que lo hacen de forma equivocada, porque Roberto Salcedo, padre, ¿no?, cambió su personalidad cuando se metió a la política. O sea, pasó de ser una persona vista por el pueblo como una persona cercana, querida, que viene de abajo. Sí, que viene de abajo, humilde. Humilde, sí. Todo eso.
que es ideal para tú llegar a la política y es ideal tú mantener esa imagen. Pero paradójicamente Roberto Salcedo pues la cambió a una persona totalmente distante, una persona que hablaba diferente, incluso que yo decía que de una u otra forma trató como de mimetizarse en Leonel Fernández en ese entonces. Tú dices que tú dices como que se clonó de alguna manera. Sí, entonces yo digo, pero oye, pero al final, ¿qué resultó? Bueno, resultó que Roberto Salcedo todos los años aumentaba su tasa de rechazo. Sí, eso es cierto. Entonces, Robertico, que incluso, o sea, ha repetido el mismo patrón hasta el punto de que al hombre no le gusta que le llamen Robertico. Por eso José Por eso Antonio le decía Aybar el ministro Robertico. se lo dice varias veces en el video. Robertico. Entonces, fíjense, Robertico que viene desde pequeño, ¿no? Creando esa imagen cercana, accesible a la gente, jóvenes que se identificaban con él. Luego sustituye a su padre en el programa, mantiene el programa, pero inmediatamente cuando entra a la política repite ese patrón del padre, pero de 0 a 100. Y ahora tenemos a un Roberto Ángel Salcedo mimetizando a su padre. A su padre, que a su vez lo hizo con Leonel Fernández. Pero tú sabes que a mí me parece que hay una diferencia. Porque si bien es cierto que Roberto Salcedo, el padre, pues sí, podrá tener muchos patrones que pudo haber mimetizado, copiado del presidente Leonel Fernández, dejó que políticamente la institución que manejaba, la alcaldía, fuera operada por políticos. Creo que ahí hay una diferencia. Y lo digo porque ¿quién era el secretario en un momento dado de ese general, de ese ayuntamiento? Bueno, Domingo Contreras. Domingo Contreras. Pero en otro momento dado, quien tomaba muchas decisiones desde lo técnico también, muy importantes, fue el mismísimo Andrés Navarro. Que ahí él empezó a hacer empezó a descollar como un funcionario eficiente. O por lo menos como así nos dice el relato Andrés Navarro. O sea, Roberto Salcedo, quizás para, no sé, mantener su nivel de vida, porque cambió su nivel de vida, hay que reconocerlo, ¿no? El hombre decían que vivía metido, y es verdad, vivía metido en metro, un momento dado, que en la capital, jugando golf. Bueno, ya sea para eso, pero dejó que un armado, tanto político como también de técnicos, pudieran solventar las cosas del ayuntamiento. Que no fue, que tuvo sus escándalos y que recordemos que trajeron esas palmas de Miami Vice y empezaron a despoblar nuestros árboles en la ciudad. Eso no lo olvido. Y el famoso Soberto. Pero con eso y todo, tenemos que reconocer que la gestión de Roberto Salcedo en la alcaldía tuvo luces, tuvo muchas cosas notables. Pero yo no creo que Roberto Ángel, su hijo Robertico, tenga esa apertura, por lo menos, ese dejar pasar, que haya un armado técnico ahí que deje funcionar, que haga funcionar su gestión. Lo digo honestamente. Yo en ese sentido veo más torpeza, por eso digo que torpeza, por eso digo que no tiene quizás esa sensibilidad. Y tú sabes por qué yo lo creo también, Maracayo. Porque quizás Roberto Ángel nació en cuna de oro. Eso muchas veces te impide tener noción, ¿no?, del otro. Que pensar en el otro. Que el otro realmente te importe. Roberto Ángel tiene maneras, porque eso yo lo he sabido de primera mano, de tratar con los empleados, de tratar con esos talentos con los que ha trabajado, con una distancia muy llamativa. Fácil que a cualquiera de esos talentos con los que ha trabajado le dice usted. Usted, usted, usted.
pero no es por respeto. Tú sabes qué es eso, ¿verdad? Sea a distancia. Oye, yo aquí, hey, usted, ¿quién es usted? Usted, mire, usted es así. No, y a nivel estético, Claro. ese traje con corbata, siempre un joven. Eso era mal indicio, loco, desde un primer momento. Oh, ¿Ah? pero ven acá, y ese señor, eso, o sea, está bien que quizá uno quizá estaba cansado, lo que tú quieras, pero el mensaje que da cuando ese hombre llega al pueblo, creo que fue en Independencia, y está esa banda de esos jovencitos tocando, y la actitud de él, men, de hastío, ¿eh? Ay, qué es esto, y esta vaina. Ministro de Cultura, men. No, 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 no. Yo creo que, y por esta situación, cómo él la manejó, porque como bien decíamos, esto es un tema político. Esto se trata de un tema político que él manejó mal. Eso es así. Y lo manejó mal 2 veces, Maracayo. Porque estamos hablando de un periodista del sector de espectáculo y de farándula que viene de ese mundo. ¿Tú sabes qué significa eso? Que conoce al dedillo la trayectoria de Roberto Ángel, de Robertico, como él dice. Pero conoce lo que vemos, pero conoce también lo que hay detrás de telones, el True Hollywood Story, por así decirlo. Entonces, es un doble error no manejarlo políticamente como tenía que hacerlo, pero además de eso, se metió, por así decirlo, con el hombre equivocado. ¿Qué piensa usted ahí? Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.